Eh, Estábamos definiendo, primero definimos lo que es una estadística, la clase pasada, que lo definíamos entonces como una función que va de Rn a Rq, con Q menor o igual que n, y que toma un vector en Rn que para las aplicaciones que nosotros tenemos, el vector es el vector que contiene a la muestra aleatoria, es un vector aleatorio, y lo transforma en alguna función en Rq, con Q menor o igual que n. A Q se le llama la dimensión de la estadística. Por ejemplo, cuando tenemos un vector de parámetros que tiene dos componentes, entonces la estadística que se usa como estimador para ese vector de parámetros tendrá también dos componentes. Veíamos algunos ejemplos de estadística. La media muestral, la varianza muestral, el máximo de la muestra, el mínimo de la muestra, la misma muestra es una estadística. Veníamos unos ejemplos de cosas que no son estadísticas porque tienen parámetros en su fórmula, dependen de alguna componente del parámetro que se quiere estimar. Entonces, en ese caso no sería estadística porque una condición es que ella no debe depender de valores desconocidos o de valores que dependan de las componentes del vector de parámetros. Veíamos también lo que es un estimador, que no es más que una estadística la cual se utiliza para estimar y esa estadística la evaluamos en la muestra y nos da lo que se conoce como un estimador, y los valores numéricos de esos de un estimador se conoce como estimaciones. Bueno, la distribución de muestreo también la definíamos la clase pasada. La distribución de muestreo no es más que la distribución de la estadística. La distribución de la estadística se conoce como distribución de muestreo. De la estadística o de un estimador se conoce como distribución de muestreo. Entonces, lo que pasa es que como la muestra es aleatoria y la estadística y el estimador dependen de esa muestra aleatoria, entonces la misma estadística o el estimador es una variable aleatoria. Entonces, como variable aleatoria, ella tiene una distribución de probabilidad. A esa distribución de probabilidad es lo que se conoce como la distribución de muestreo. De eso vamos a mirar algo hoy. Bueno, también hablábamos de los momentos. Momentos ordinarios y momentos centrales. Los momentos ordinarios, el momento ordinario de orden R no es más que 1 sobre n, donde n es el tamaño de la muestra, que multiplica a la sumatoria de los xi elevado a la r. Se le llama résimo momento muestral ordinario. Cuando R es 1, entonces recuerde que ahí decíamos cuando R es 1, ahí tendríamos la media de la muestra. Y tenemos el momento central, o momento central, el résimo momento central. El nombre de central es porque se centran las observaciones, se centran las variables por su promedio. Mire que es prácticamente la misma fórmula, solo que no tengo los xi a la r, sino los xi menos x barra a la r. Es decir, antes de sumar, pues primero hago la resta de cada observación. A cada variable en la muestra le resto su promedio. Por eso el nombre de central. Una cosa que decíamos, nótese que si R es 2,
Bueno, si eres 2 tenemos la varianza muestral, pero no dividida por n-1, sino dividida por n. Recuerde, la sumatoria de los xy cuadrados sobre n-1, eso le llamamos varianza muestral. Sobre n, bueno, es una versión de la varianza que algunos textos le llaman varianza poblacional, pero en este caso nosotros siempre vamos a usar la varianza como la sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado dividido n-1. Así como está acá. Esta fórmula es la fórmula de la varianza muestral que nosotros utilizaremos. Nótese que si le quitas ese -1, es que nos queda el segundo momento ordinario, perdón, central. Segundo momento central si le quitamos el -1. Bien, nosotros lo utilizaremos con n-1. Porque, bueno, ya veremos que así, con n-1, es un estimador insesgado. Ya lo vamos a ver cuando estemos viendo las propiedades de los estimadores. Bueno, otra cosa que vimos en la clase pasada fue unos conceptos de convergencia. Estuvimos definiendo lo que se conoce como convergencia casi segura. Les decía que se dice que la variable aleatoria converge casi seguro a 0 si cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que la variable aleatoria, ojo, si cuando n tiende a infinito, la variable aleatoria toma el valor de 0 en un conjunto del espacio muestral que tiene probabilidad 1 y no toma el valor de 0 en un conjunto del espacio de probabilidad del espacio muestral cuya probabilidad es 0. Eso así como que intuitivamente es lo que es la convergencia casi segura. Es decir, llega un momento en que la variable es 0 con probabilidad 1 y no es 0 con probabilidad 0. Eso se llama convergencia casi segura. De eso nos interesa esto. La variable aleatoria converge x, la sucesión de variables aleatorias x sub n converge casi seguro a x si la diferencia entre xn y x converge casi seguro a 0. Bueno, aquí veíamos dos ejemplos. Acá hay uno. Este es el ejemplo de una Bernoulli. Recuerde que una Bernoulli, una variable aleatoria de Bernoulli, el espacio muestral tiene dos elementos que son éxito o fracaso. Se define la variable aleatoria de Bernoulli como 1 si el resultado del experimento es éxito, 0 en caso que el resultado del experimento sea fracaso. Y me definen acá una Bernoulli con probabilidad de éxito 1 medio a la n. La xn es una Bernoulli con probabilidad 1 medio a la n. ¿Sí? Note una cosa, que cuando, bueno, la variable aleatoria, lo que les decía la clase pasada es que esto lo veíamos en la clase pasada, solo que vamos a hacer como un recuerdito aquí. El espacio muestral es éxito o fracaso. Éxito se asocia con 1, fracaso se asocia con 0. Asumimos que la probabilidad de éxito es 1 medio a la n, por la forma como me están definiendo la variable, y la probabilidad de 0 es 1 menos 1 medio a la n. Porque recuerden que en una Bernoulli la probabilidad de éxito es pi y la de fracaso es 1 menos pi. En este caso, pi es 1 medio a la n. Entonces, lo que les decía la clase pasada es, note una cosa, ¿qué le pasa
a la probabilidad de fracaso, que es la que me da la probabilidad de que la variable sea 0. Es decir, esta probabilidad de que xn sea igual a 0, a eso, ¿qué le pasa cuando el n tiende a infinito? Entonces, nótese que cuando n tiende a infinito, por la forma como está definida la probabilidad de fracaso, cuando n tiende a infinito, esa probabilidad se acerca a 1, porque 1 sobre 2 a la n con n infinito, con n tendiendo a infinito, eso tiende, esto tiende a 1, vea. Esto tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Porque un medio a la n tiende a 0. Y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque un medio elevado, o sea, tú tienes 1, en realidad tú tienes 1 sobre 2 a la n. Ese 2 a la n, a medida que n va creciendo, va aumentando, se va para infinito, por lo tanto, 1 sobre 2 a la n tiende a 0. Entonces, nótese que aquí se ve en este ejemplo, se ve clarísimo. Cuando n tiende a infinito, la variable aleatoria toma el valor de 0 en un conjunto que tiene probabilidad 1, que es este conjunto de F. O sea, en este conjunto F, la variable aleatoria toma el valor de 0 con probabilidad 1. Y toma el valor, otro valor que no es 0, en un conjunto cuya probabilidad es 0 cuando n tiende a infinito. Entonces se dice que eso es lo que acabamos de decir, así en palabras, lo que es la convergencia casi segura. Pero a nosotros casi no nos interesa tanto la convergencia casi segura, sino la que vamos a utilizar mucho en este curso es la convergencia en probabilidad. Lo que pasa es que si algo converge casi seguro a 0, entonces también converge en probabilidad a 0. O sea, la convergencia casi segura implica la convergencia en probabilidad. Al contrario, no es cierto. Es decir, es posible que algo te converja en probabilidad a un valor y no converja casi seguro ese valor. Pero si tú tienes que una variable aleatoria converge casi seguro a X, una sucesión de variables aleatorias converge casi seguro a X, entonces tienes asegurado que converge casi seguro, converge en probabilidad también a X. La convergencia en probabilidad es de interés en este curso porque hay un método de estimación que se llama el método de los momentos, y ese método se basa precisamente en la convergencia en probabilidad. El método consiste en encontrar a través de convergencia en probabilidad, encontrar un valor muestral tal que es una función que dependa de la muestra tal que esa función converge en probabilidad parámetro que se quiere estimar. Esa se llama estimación por método de los momentos. Bueno, entonces, miren, intuitivamente, sin entrar tanto en la teoría, lo que quiero que entienda de la convergencia en probabilidad es lo siguiente. Nótese que acá en la definición dice, bueno, dame un épsilon mayor que 0. Dame un épsilon mayor que 0, por muy pequeño que sea. Estos valores épsilon son los que vamos a tomar como errores de estimación más adelante. Y los errores de estimación se toman pequeños, ¿no? Entonces, dame un error, dame un épsilon mayor que 0. Y lo que implica la convergencia en probabilidad dice, si la sucesión de variables aleatorias xn converge en probabilidad x, es posible encontrar un valor de n de tal manera que la distancia que separa a la sucesión de la variable aleatoria x es menor que ese épsilon que me han dado
con una probabilidad de 1. Es decir, dame un épsilon mayor que 0 y yo te encuentro un n de tal manera que la probabilidad, de tal manera que yo te puedo acercar tanto la sucesión a la variable x como tú quieras, con probabilidad 1. ¿No? Ese es el concepto de convergencia en probabilidad. Tiene que ver, en realidad nosotros lo vamos a utilizar de esta manera. Aquí, en realidad, por ejemplo, hay un parámetro que se quiere estimar. Y acá, por ejemplo, hay una estadística, por ejemplo, X barra. Y mire lo que eso implica. Que implica que X barra converge en probabilidad a ese mu. Lo que significa es, hombre, yo te puedo encontrar un n. Recuerde que el n aquí va a ser el tamaño de la muestra. Yo te puedo encontrar un tamaño de muestra de tal manera que la media de esa muestra que tome va a estar tan cerca como tú quieras del valor del parámetro que queremos estimar, con una probabilidad de 1. O sea, yo te aseguro que la distancia que va a separar al estimador de lo que quiero estimar va a ser menor que ese error que tú me das, con una probabilidad de 1 prácticamente. Esa es la implicación de eso. Bueno, esto sí no lo vimos la clase pasada y esto es algo que se va a utilizar más adelante cuando estemos viendo precisamente la convergencia, la estimación por método de los momentos. Mire lo que dice este teorema. Básicamente lo que dice es que si tú tienes que XNJ ¿sí? Converge en probabilidad. Bueno, en realidad que hay una función. Mire, los XNJ acá dice que convergen en probabilidad a los XJ. Y tengo una función de esos XNJ. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que la implicación es que esta función de los XNJ converge en probabilidad a esa misma función en los valores XN, para donde convergen, mejor dicho, para estos convergen a los XJ, estos convergen a los XJ, entonces esta función de ellos converge a esa función de los XJ. Eso es. Eso en realidad lo vamos a utilizar, acá está, ¿verdad? Ahí está la función G en esos XNJ converge en probabilidad a la función G en los XN, siempre que este converge en probabilidad, este converge en probabilidad, este converge en probabilidad. Eso es. Eso tiene unas implicaciones que es en realidad lo que nosotros vamos a utilizar. Y mire, lo que me dice este corolario, dice, si XN converge en probabilidad a X y W sub N converge en probabilidad a W, entonces la suma converge en probabilidad a la correspondiente suma, donde convergen las originales. El producto converge en probabilidad producto. Una combinación lineal A, XN más B, XN, converge en probabilidad a la correspondiente combinación lineal. Obviamente aquí A y B son constantes.
no ambas cero, porque si ambas son cero, eso se anula. Y la otra, el cociente de las dos sucesiones converge en probabilidad, cociente de las dos variables donde ellas convergen en probabilidad. Con la condición de que la variable aleatoria del denominador debe ser distinta de cero con probabilidad 1, ¿no? O sea, no puede ser cero. Porque recuerde que en este caso el cociente no se podría obtener, ¿no? No podemos dividir por cero. El cuadrado converge en probabilidad al cuadrado, el recíproco converge en probabilidad al recíproco. Muchachos, la raíz cuadrada converge en probabilidad a la raíz cuadrada. Esa es la idea de ese corolario. O sea, si yo tengo asegurada la convergencia en probabilidad, mire que yo podría sumar, restar, que en realidad es una suma, podría multiplicar, podría dividir, podría elevar al cuadrado, podría tomar el inverso y se da la convergencia en probabilidad. Bien, bueno, hay otro tipo de convergencia que se llama convergencia en momento de orden R. No la voy a dedicar tiempo porque no la vamos a utilizar en realidad. Se llama convergencia en momento de orden R. También le conocen como, bueno, si el R es 2, se le llama convergencia en valor esperado. Perdón, si eres 1, se conoce como convergencia en valor esperado. Si eres 2, le llaman convergencia en media cuadrática. Mire lo que debe pasar para que haya convergencia en momento de orden R. Es esto. Note que hay un valor esperado y el límite de ese valor esperado tiende a 0. Mire, un valor esperado de la diferencia entre la sucesión de la variable aleatoria y x, eso está elevado a la r, y ese valor esperado tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Se llama convergencia en momento de orden R. Entonces, recuerde, cuando R es 1, se dice que converge en valor esperado. Cuando R es 2, se dice que converge en media cuadrática. Bueno, en realidad, hay una cosa que vamos a definir más adelante que se llama el error cuadrático medio. El error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio es prácticamente esta misma definición, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Bueno, mire, la convergencia en distribución es otro tipo de convergencia que esta sí la vamos a estar utilizando acá. Por ejemplo, el teorema del límite central no es más que una situación de convergencia en distribución. Por ejemplo, cuando uno dice, no, que la distribución binomial se puede aproximar por la distribución normal, eso es una convergencia en distribución. Cuando decimos, no, que la distribución la distribución binomial se puede aproximar por una Poisson bajo ciertas condiciones, eso es convergencia en distribución. Entonces, mire lo que dice dice, la sucesión de variables aleatorias xn converge en distribución a la variable aleatoria x, cuya función es f de x, lo cual vamos a denotar así, mire, xn converge en distribución a x, así, le hace así. Dice, si el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x es f de x.
Mire que hay una sucesión de distribuciones de probabilidad que están indexadas por n, y la idea es que a medida que ese n se va para infinito, entonces la distribución la sucesión de distribuciones va aproximándose a la distribución f sub x. Entonces se dice que esa sucesión de distribuciones converge en distribución a f. Bueno, para todo, la igualdad se da para todo x donde la función de distribución sea continua. Bueno, mire, este teorema, en realidad, para la convergencia en distribución, vamos a utilizar este teorema. Vamos a utilizar este teorema que lo que dice, mire, la sucesión de variables aleatorias xn converge en distribución a x si y solo si, nótese que es una doble implicación, si y solo si la función generadora de momentos el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora de momentos es la función generadora de momentos de la x. Ojo, esta función generadora de momentos es la función generadora de momentos de los miembros de la sucesión, y esta función generadora de momentos es la de x. Entonces, si cuando n tiende a infinito, la función generadora de momentos de la sucesión de variables aleatorias, si cuando n tiende a infinito, esta función converge a la función de x, entonces se puede implicar que la sucesión converge en distribución a x. Así es la forma como uno la usa, ¿no? Más es en este sentido. Es decir, para probar si una variable, si una sucesión de variables aleatorias converge en distribución a una variable aleatoria en particular, entonces si uno conoce la función generadora de momentos, lo que tiene que hacer es mirar qué pasa cuando n tiende a infinito de las variables aleatorias en la sucesión y mirar a dónde converge, a qué, y si converge a una función generadora de momentos de una distribución conocida, entonces uno dice, no, esta sucesión converge en distribución a esta variable aleatoria con esta distribución. Mire, aquí hay un ejemplo que es famoso. Hay un ejemplo que es famoso de aplicación de este teorema, ¿no? Le llaman teorema de Levy. Recuerde, es un criterio para demostrar convergencia en distribución. Entonces, mire lo que dice. En los cursos generales de probabilidad y estadística se demuestra que cuando es apropiada la utilización del modelo binomial, pero el número de repeticiones es grande y simultáneamente la probabilidad de éxito es muy pequeña, es decir, cuando n tiende a infinito y la probabilidad de éxito tiende a cero, bajo estas condiciones, o sea, cuando tenemos un n grande, recuerde la binomial, que es la variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en n experimentos de Bernoulli. Son experimentos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito pi. La variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en n ensayos de ese tipo se dice que tiene distribución binomial, ¿no? De parámetro npi. Recuerde que la función de probabilidad es n combinado x, p a la x, 1 menos p a la n menos x, 1 menos pi a la n menos x. Bueno, esa distribución, cuando el n es muy grande, o sea, cuando el número de éxitos en
el número de ensayos de Bernoulli es grande y la probabilidad de éxito de esos ensayos es pequeña, esa distribución que es binomial, en principio es binomial, se puede aproximar por una Poisson. Es decir, las probabilidades asociadas a valores de la binomial se pueden aproximar bastante bien con una Poisson. Y eso es lo que intenta ilustrar aquí el autor con este ejemplo. Dice, cuando el n es grande y la probabilidad de éxito tiende a cero, o sea, cuando el n tiende a infinito y la probabilidad de éxito tiende a cero, dice, es lícito utilizar el modelo de Poisson con un lambda igual a n por pi, ¿sí?, como parámetro, ¿no? Es decir, las probabilidades, o sea, la distribución de la binomial se puede aproximar por la distribución de Poisson con un lambda igual a n por pi. Eso tiene sus implicaciones, por ejemplo, en términos de cálculo y esas cosas, que es como más, la distribución de Poisson es más como fácil de evaluar y esas cosas de la distribución binomial. Bien, entonces dice, lo que se pretende entonces demostrar acá es que bajo esas condiciones la distribución binomial converge en distribución a una Poisson. Listo. Y para eso va a utilizar este teorema que está acá arribita, el teorema del Levy. Y mire, entonces, ¿qué partimos? Partimos de que si tú tienes xn, una binomial, mire que está indexada por n. Si tú la metes así entre llaves, sería una sucesión de variables aleatorias que está dependiendo de n, ¿no? El n es el que está cambiando. Entonces, mire, tú tienes xn que es binomial de parámetros n y pi, ¿cierto? Y entonces dice, condicionando el producto n por pi a permanecer constante. Es decir, como se supone que n crece y el pi tiende a cero, es lo que dice acá, aquí, mire, acá dice n crece y pi tiende a cero. Entonces lo que se asume aquí es que, bueno, a medida que n crece y también pi va tendiendo a cero, de tal manera que podemos asumir que el producto n por pi se mantiene constante, o sea, no varía mucho por esa condición, ¿no? El n tiende a infinito y el pi tiende a cero. Entonces, eso se hace de tal manera que el n por pi permanece constante. Ese es un supuesto ahí. Entonces dice, y recuerde que permanece constante y recuerde que el valor n por pi es el que vamos a tomar como valor de lambda, que sería el parámetro de la Poisson. Y dice, aquí, muchachos, tenemos la función generadora de momentos de una binomial de parámetro pi y n. Dice, esto, a propósito, usted vaya consiguiéndose por ahí una tablita en algunos textos, algunos libros viene en la parte de atrás de los libros, en las últimas páginas donde vienen las tablas de probabilidades de las distribuciones. Por ejemplo, donde viene la tabla normal y eso. Algunos textos traen una tabla donde están las funciones generadoras de momentos de las distribuciones más conocidas. Eso lo vamos a estar necesitando. Vaya teniéndolo ahí porque es muy complicado uno aprendérselas todas. Bueno, a medida que uno va trabajando y trajinando con ellas, uno se las va aprendiendo, pero no tiene por qué sabérselas. No tiene por qué sabérselas de memoria. Entonces, usted debe tener una tablita donde estén esas funciones de generadoras de momento para que cuando la necesite usted eche mano de esa tablita, las tenga ahí, lo que son las funciones generadoras de momento y los momentos como tal. Por ejemplo, saber que si yo tengo una binomial
el valor esperado es n por pi y la varianza es n por pi por 1 menos pi. Eso hay que tenerlo. Saber que si tienes una gama, el valor esperado es, no me acuerdo, y la varianza es, no me acuerdo. Bueno, esa tabla es para que te acuerdes cuando lo necesitemos. Ojo. Entonces vaya consiguiéndose eso para que lo tenga por ahí a la mano. Bueno, mire. Aquí, esta es la función generadora de momentos de una binomial. 1 menos pi más pi por e a la t, todo eso elevado a la n. Recuerde, n es el parámetro de la binomial, el número de ensayos tipo Bernoulli. Y pi es la probabilidad de éxito. Bueno, entonces mire, va a aplicar el teorema. El teorema que él dice, mira a ver qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora de momentos de esa binomial. ¿Qué pasa con ese límite? Bueno, esto ya la tenemos por acá, ¿no? Esta función generadora de momentos es esta. Entonces vamos a ver qué pasa con el límite. Mire, y aquí lo escribe, es el límite cuando n tiende a infinito de la función generadora de momentos, que es esta misma, pero aquí le factorizó el pi. Factorizó menos pi. ¿Sí? Ahí está. Factorizó menos pi. Bien. Recuerde que el pi, estamos asumiendo que n por pi es lambda, ¿no? Recuerde que n por pi, vamos a asumir que es lambda. De tal manera que si tú despejas de ahí, nos queda que pi es lambda sobre n. ¿Claro? Entonces, eso es lo que hacen acá. Primero factorizan el pi allá de la función generadora de momentos, ¿no? En realidad no factorizan pi, factorizan menos pi. ¿Sí? Factorizan, sí, menos pi. Si tú multiplicas menos pi por 1, te da menos pi. Y si multiplicas menos pi por e a la t, te queda más pi por e a la t. Queda lo de arriba, la función generadora de momentos. Y ese pi, como estamos asumiendo que lambda es igual a n por pi, entonces se quita el pi y se coloca su valor que es lambda sobre n. Y eso es lo que hacen acá. Ahí está. Aquí del paso anterior a este, lo único que han hecho es quitar el valor de pi y poner lambda sobre n. Bien. Bueno, mire, otra forma de escribir eso, yo lo hice para verla porque a veces uno no la ve. Lo que hice fue factorizar nuevamente menos 1 aquí para que usted se dé cuenta de una cosa. Para escribirlo con más. Mire que si tú tomas esto y factorizas menos 1, si tú metes aquí menos 1 por e a la t, te queda menos e a la t, que es esto, y menos 1 por 1 te queda más 1, que es esto. O sea que es equivalente a eso, sacando el menos 1. Y este menos 1 con este menos 1 lo multiplico y me da más. Bueno, ¿eso para qué? Para que me quede así. 1 más, así como está aquí. 1 más lambda sobre n, que multiplica a e a la t menos 1. Bueno, aquí me faltó a la n, ¿no? Recuerde, aquí falta esto elevado a la n. Cuidado. ¿Listo? Bueno, ¿para qué lo escribo así? Para que usted se dé cuenta que... Se dé cuenta de esto. Que está ahí resaltado en amarillo. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más algo sobre n y eso elevado a la n, eso es lo que se define como el e a la x. ¿Sí? Límite cuando n tiende a infinito de 1 más x, sí, x sobre n y eso elevado a la n, eso es e a la x. Es decir que si yo tengo límite cuando n tiende a infinito
de 1 más algo sobre n, y eso es e a la n, eso sería e a la algo. Y eso es lo que tenemos acá. Mire que ahí tenemos la forma, ¿ve? Aquí tenemos la forma. Tenemos límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n, y eso elevado a la n, donde x es lambda e a la t menos 1. Por definición, muchachos, eso es e a la que está ahí encerrado en azul. Por definición. Ojo, esa es la definición del número de Euler, es un límite. No se lo olvide. Esto que está acá. Ese es el número de Euler. Se está demorando para... ¿O fue que se congeló? Ahí está. Eso por definición es el número de Euler. ¿Sí? Por definición es el número de Euler. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n, todo eso elevado a la n. Eso es e a la x. Entonces, si tú tienes 1 más algo sobre n, todo eso elevado a la n, y tienes el límite cuando n tiende a infinito, eso sería e a elevado a ese algo. Listo, mire, entonces eso es e elevado a la lambda que multiplica a e a la t menos 1. Ahí está. Y recuerde, entonces, ahí es donde entonces tenemos que tener presente la tabla de funciones generadoras de momento, mirar la de la Poisson, y aquí yo me la traje para acá, aquí está, ¿ve? Aquí se la tengo, ¿ve? La tomé la función generadora de momentos de una Poisson. Es exponencial de... Hay un rezago entre lo que yo tengo en mi pantalla y lo que está llegando a ustedes, o bueno, bien, ahí está, ahora sí. Exponencial de lambda que multiplica a e a la t menos 1. Esa es la función generadora de momentos de una variable aleatoria x con distribución de Poisson. Y eso es justamente lo que tenemos acá, ¿ve? Con una Poisson de parámetro lambda, ¿no? Eso es justo lo que tenemos acá. Es e a la exponencial de lambda que multiplica a e a la t menos 1. Entonces, ¿qué concluimos? Que concluimos que la función generadora de momentos, o sea, el límite, cuando n tiende a infinito de la función generadora de xn en t es igual a la función generadora de x en t, con x una Poisson de parámetro lambda, con lambda igual a n por pi. Y con eso demostramos que la binomial converge en distribución a una Poisson bajo las condiciones que establecemos allá, ¿no? Que el n es grande y el pi es pequeño, de tal manera que el n por pi se puede asumir que es constante. ¿Bien? Bajo esas condiciones se da la convergencia en distribución. Bien. Bueno, mire, aquí hay otro ejemplo que le pido el favor que usted lo mire. Usa el mismo principio de mirar cómo es la función generadora de momentos para concluir la convergencia en probabilidad. Aquí hay un error. H no puede ser 2 sobre H, eso es una contradicción ahí. H es
2 sobre n, ¿oyeron? Aquí, cuando lo esté estudiando, esto no es h sino n, ¿oyeron? N. Mire que acá está n medios. Ahí está n medios. Y ese exponente él lo escribe como 1 sobre h. Entonces, para que el exponente no se altere, es porque n medios es igual a 1 sobre h, ¿no? Para que el exponente no se altere. ¿Ah? De ahí entonces despejas a h y h tiene que ser 2 sobre n. Eso es lo que él quiere decir aquí. Él dice 2 sobre h, ahí se equivocó. Es 2 sobre n. Bueno, mire, léase ese ejercicio. Ahí hay una cosa importante y es propiedades de la función generadora de momentos. También es otra cosa que necesito que se revise, que repase, que recuerde. Por ejemplo, aquí están utilizando si la función generadora de momentos de la variable aleatoria x es m sub t de x, m sub x de t, m, ¿cómo la simbolizo? Bueno, a ver, aquí. Lo que quiero decirles es esto, por ejemplo, una propiedad que tiene la función generadora de momentos. ¿Qué es? Un momentico. Función generadora de momentos de x de t. Suponte que tú tienes esa función generadora de momentos. Es tanto. Pregunta, ¿qué es función generadora de momentos de una constante por la variable en t? No es que la constante sale, o sea, Sí, no sé. Eso se lo va a averiguar. Es decir, y esa es la que utilizan aquí, ¿oyeron? Porque mire que lo que te están mandando es que tienes una variable, lo que dice el ejemplo es lo siguiente. Tienes una variable que tiene distribución y cuadrado con n grados de libertad. Y te definen otra variable aleatoria como función de ella, que es la y cuadrado dividida por n, o sea, por sus grados de libertad. Y eso le llaman y sub n. Tienen x sub n, una y cuadrado con n grados de libertad. Y te definen una nueva variable, que es xn sobre n. Y entonces, bueno, lo que mandan aquí lo que demuestra, lo que pide es que demuestre que converge en probabilidad al valor 1. Sí. Y para eso usa la función generadora de momentos de una chi cuadrado y la compara con la función generadora de momentos de ella misma multiplicada. Mire que en realidad esa xn, esa y es una constante por xn, porque donde la constante es 1 sobre n. Entonces, ahí hay que tener en cuenta las propiedades que tiene la función generadora de momentos. Otra propiedad que es importante que necesitamos repasar con
respecto a la función generadora de momentos es qué pasa con la función generadora de momentos de la suma de variables aleatorias independientes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una muestra aleatoria, que es un conjunto de variables aleatorias independientes con la misma distribución de probabilidad, si yo conozco la función generadora de momentos de la población, que recuerde que la distribución de la población es la misma distribución de los elementos de la muestra, entonces a mí me interesa sumar los valores en la muestra y entonces a mí me interesa mirar cuál es la distribución de probabilidad de la suma de la muestra. Entonces, si yo conozco la función generadora de momentos de la suma, entonces recuerde que la función generadora de momentos caracteriza la distribución. O sea, si yo veo la función generadora de momentos y eso tiene una forma en particular, entonces, si la función generadora de momentos tiene esta forma, entonces la distribución es tal. O sea, la función generadora de momentos caracteriza la distribución. Entonces, averigüese esas propiedades de la función generadora de momentos bien averiguaditas, función generadora de momentos de la suma y función generadora de momentos de una constante por X y función generadora de momentos en general de una combinación lineal. O sea, C sub i por XY, sumatoria de C sub i por XY, que es una combinación lineal donde todas las C sub i's, donde las C sub i son constantes que no todas son cero. Vamos a averiguarnos esas propiedades. Cuidado, eso se necesita para la teoría que necesitamos, la teoría que vamos a estudiar acá. Bien. Bueno, mire, este es un esquema de las convergencias y qué convergencia implica qué. Lo que les decía hace un rato, miren. La convergencia casi segura te implica convergencia en probabilidad. Es decir, si tú tienes seguro que una sucesión de variables aleatorias converge casi seguro a X, entonces necesariamente también converge en probabilidad a X. Y la convergencia en valor esperado también implica convergencia en probabilidad. ¿Sí? Y la convergencia en probabilidad te implica convergencia en distribución. Es decir, si tienes seguro que una sucesión de variables aleatorias converge en probabilidad a tal cosa, entonces tenemos asegurada la convergencia en distribución. A estas convergencias, por ejemplo, a la convergencia casi segura, le llaman convergencia fuerte. Y a esta convergencia de acá, de probabilidad, le llaman convergencia débil. Perdón, la más débil es esta, la convergencia en distribución. Mire que ella es implicada por todas las anteriores, la convergencia en distribución. Le llaman convergencia débil, mientras que a la convergencia en probabilidad le llaman convergencia fuerte. Y de ahí es que surge, no sé si ya les hablaron en probabilidad de eso, lo que le llaman la ley fuerte de los grandes números y la ley débil de los grandes números. Bueno, esas leyes no son más que convergencia en distribución y convergencia en probabilidad. Es un resultado que vamos a mirar. Características generales de algunas estadísticas. Bueno, mire, acá hay un teorema que tiene, regresamos a los momentos. Regresamos a los momentos. Mire lo que dice el teorema 141. Dice, si tienes una muestra aleatoria de una población representada por una variable aleatoria X con varianza sigma cuadrado y con momento ordinario, recuerde, momento ordinario poblacional.
mu prima 2R, para R variando desde 1 hasta infinito. Dice, entonces el valor esperado y la varianza del momento muestral ordinario son respectivamente. Mire, el valor esperado del momento, recuerde, recuerde, ¿qué es el M? M prima R N, recuerde que es 1 sobre N sumatoria de XY a la R. Ese es el momento muestral. Y recuerde que es mu prima R. Eso es la integral desde menos infinito hasta infinito de X a la R por la función de densidad de X. Eso se le llama momento ordinario de orden R poblacional. Entonces lo que dice este teorema es que el valor esperado o promedio del momento muestral es justamente el momento poblacional. Que en realidad no vamos a hacer la demostración, pero la demostración no es nada complicada, porque mira, si tú tomas aquí uno, vamos a hacerla para que vea que eso no es nada del otro mundo. 1 sobre n sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i a la r. Si tú le tomas valor esperado a eso, recuerda que el valor esperado es un operador lineal. Esto nos queda así, 1 sobre n, la suma, y acá nos queda el valor esperado de XY a la R. Pero resulta que esto que está aquí es precisamente eso. ¿Sí? Eso es eso. Este es el mu prima R. Y entonces esto sería 1 sobre n sumatoria de este valor esperado es precisamente mu. Ahora, como recuerden que esas XY son una muestra aleatoria. Mire lo que dice acá, estas X, de X1 a Xn, dice que es una muestra aleatoria de una población que está representada por la variable aleatoria X con varianza sigma cuadrado y media mu, y momento ordinario, ese mu prima 2R para R, o sea, los momentos ordinarios, mire que si R es 1 es mu 2, 2 por 1, 2, mu prima 2R, es decir, se están asegurando los momentos ordinarios, ¿no? Es decir, que el momento ordinario es precisamente mu R. Mu R prima. Listo. Y el de X1 es el mismo para todos, porque todas vienen todas son elementos de una muestra aleatoria tomada de esa población. Recuerde que la definición de muestra aleatoria, un conjunto de variables X1 hasta Xn, una muestra aleatoria, cumple dos condiciones. Primera, son independientes. Segunda, tienen exactamente la misma distribución de probabilidad. ¿Cuál? La de la población. Bueno, y como la población tiene momento ordinario mu prima r, entonces todas tienen el momento erésimo ordinario es mu prima r, todos tienen el mismo momento. Mire, y ese sería entonces la suma. Esa sería la suma n veces, ¿no? Entonces nos quedaría n mu r prima sobre n. Este n se va con este y nos queda el mu r, ¿no? Que es lo que me piden acá. ¿Listo? Bueno, no la íbamos a hacer, pero la hicimos porque es muy, muy sencillo, muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Mire, y dice la varianza, y aquí lo que nos dan es una fórmula para la varianza de los momentos
ordinarios. Una fórmula para la varianza de los momentos ordinarios. Dice que la varianza del momento ordinario de orden R es 1 sobre n. Mire lo que dice acá. Esto es el momento ordinario de orden 2R. Cuando R es 1, mire, cuando R es 1, mírelo acá que se ve más fácil. Cuando R es 1 aquí, este R se iría y este R se iría y nos queda E de X cuadrado menos E de X, todo eso elevado al cuadrado, 1 sobre N, y nos queda la varianza muestral, bueno, excepto porque la están dividiendo por N y no por N menos 1. No, nos quedaría como que, bueno, no es la varianza muestral en realidad, es la varianza, es una especie de varianza, es 1 sobre n por la varianza poblacional, porque por definición así, cuando tú tienes e de x cuadrado menos e de x, todo esto al cuadrado, eso por definición es la varianza de x. O sea, lo que acá ahí le están llamando sigma cuadrado. O sea que aquí tendríamos que la varianza de cuando eres 2, que sería el segundo momento, eres 1. Eres 1 que sería la media. Cuando eres 1, recuerde que ese momento ordinario es la media. Si eres 1 es la media, entonces estaríamos demostrando aquí que 1 sobre n, que la varianza de la media es 1 sobre n por sigma cuadrado, cosa que conocemos desde hace rato, desde chiquito, por allá, el curso de Fundamentos de Probabilidad Estadística 2. Bien, entonces esto lo que nos da es una fórmula general para los valores esperados de los momentos. En particular, bueno, aquí está el corolario, ¿no? El corolario que es, en particular, si es el momento ordinario de orden 1, que es el momento de ordinario de orden 1, que es la media, entonces el valor esperado es la misma media poblacional y la varianza es la varianza poblacional dividido n. Eso es como una consecuencia de eso. Bueno, y acá, como una consecuencia también, bueno, acá lo que tenemos es la demostración de que cuál es el valor esperado de la varianza muestral, que nos da que es sigma cuadrado. Es decir, que la varianza muestral como una variable aleatoria tiene valor esperado, la varianza poblacional, y la varianza de la varianza muestral. Recuerde que la varianza muestral es una variable aleatoria porque ella es función de la muestra aleatoria. Entonces, lo que me están dando aquí es un resultado para el promedio de la varianza, el valor esperado de la varianza muestral. Mire que está dividida por n menos 1, como nosotros la vamos a utilizar, porque si la tenemos sobre n no daría sigma cuadrado. Y esa es la razón por la cual utilizamos no 1 sobre n, sino 1 sobre n menos 1. Más adelante vamos a ver que a esto se le conoce como un estimador insesgado, porque su valor esperado o promedio da el parámetro que con el parámetro que queremos estimar. Bien, y acá nos da la varianza de la varianza, la fórmula para la varianza de la varianza. Bien. Bueno, mire, aquí viene lo que le llaman ley débil de los grandes números. Lo que le decía.
¿Por qué le llaman ley débil de los grandes números? Porque es una convergencia en probabilidad. Es una convergencia en probabilidad que le llaman convergencia débil, mientras que la convergencia casi segura le llaman convergencia fuerte. Entonces, por eso se le llama ley débil de los grandes números. Lo que dice es que la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional. ¿Sí? La media muestral converge en probabilidad a la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional. Eso tiene una implicación. Recuerde que si para eso era que estábamos viendo la convergencia en probabilidad. ¿Qué significa eso? Mire, en términos de la definición de convergencia en probabilidad, lo que significa es esto, que en valor absoluto, xn menos mu, ¿sí? Para un épsilon mayor que 0, esa probabilidad, mejor dicho, esta probabilidad es igual a 1 cuando n tiende a infinito. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de esa probabilidad es 1. Recuerde, aquí no se deje sugestionar tanto por la probabilidad y esas cosas y ese límite. Entiéndalo desde el punto de vista intuitivo y verá que no va a tener problema con eso. Lo que significa eso es, cuando algo tiene probabilidad 1, lo que significa es que es algo que es seguro que va a ocurrir. ¿Sí? Recuerde el evento seguro. Es un evento que tiene probabilidad 1. O sea, si algo tiene probabilidad 1 es porque es seguro que va a ocurrir. Entonces lo que está diciendo es, mira, es seguro que la distancia entre la media muestral y la media poblacional va a ser menor que ese épsilon cuando tengas un n lo suficientemente grande. Eso es lo que es. Es decir, que tú puedes asegurar cierta distancia, que está dada por ese épsilon entre la media muestral y la media poblacional con una seguridad de 1. O sea, puedes asegurar para cierto n suficientemente grande. Para cierto n, que obviamente, pues, es decir, uno lo que hace es conseguir el n tal que esa distancia sea menor que épsilon con una probabilidad prácticamente de 1. Eso tiene una implicación porque nosotros, como vamos a estimar cosas, entonces uno quiere esa distancia por ejemplo, entre la media, en este caso aquí es la media, ¿no? Entre la media y la media muestral y la media poblacional, a esa distancia se le conoce como error de estimación. Entonces yo lo que hago es que fijo el error de estimación en un valor y me consigo el n que me asegure una probabilidad alta de que esa media de la muestra no va a estar más retirada de la media poblacional que ese valor épsilon que se le da. Y eso lo tengo que asegurar con una probabilidad alta que es ese 1, ¿no? Entonces mire que aquí me dicen, esta es otra forma de escribir esa convergencia en probabilidad. Mire, recuerden que esta es otra forma de escribir el valor absoluto de xn menos mu, ¿no? Menor que épsilon. O sea, si acá xn menos mu en valor absoluto es menor que épsilon, sí, solo sí se cumple esto. Esa es una propiedad del valor absoluto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, no, valor absoluto de X es menor que A, ¿qué es lo que pasa? Que X debe estar entre menos A y A. Menos A menor que X menor que A. ¿Ah? Eso es. Entonces, acá lo están escribiendo de otra manera. Pero es la misma cosa, ¿no?
Entonces, mire, aquí lo que están diciendo es, mire, necesitamos encontrar un valor de n de tal manera que para un epsilon mayor que 0, dado, yo pueda asegurar esta probabilidad bastante alta. Mire que no es esa, no, la toma mayor o igual que 1 menos un delta, donde este delta es un número pequeño. Por ejemplo, si ese delta es 0.05, entonces la idea es encontrar un n de tal manera que se cumpla esto con una probabilidad del 95%, por ejemplo, cuando el delta sea 0.95. No, que si el delta es 0.01, entonces esto me daría 0.99, y lo que me dice el autor acá con esto es, bueno, necesito encontrar cuál es el valor de n, cuál es el valor de n que garantiza que la distancia entre la media de la muestra y la media poblacional sea menor que ese epsilon, esa distancia, con una probabilidad de 0.99. Bien, entonces acá nos dice, mire, el valor de n que debes tomar debe ser mayor que esta cantidad, donde este sigma cuadrado es la varianza poblacional, este delta es precisamente este de acá. Recuerde, si por ejemplo me dice, no, búscate un n tal que me aseguro que la distancia entre la media y el muestral y la media poblacional va a ser menor que este delta, con una probabilidad de 0.95, entonces ese delta es 0.05. No, que búscatelo tal que la probabilidad sea mayor que 0.99, entonces ese delta es 0.01. ¿Sí? Eso es. Entonces, el delta es el que te da la probabilidad acá, de la probabilidad de que la distancia va a ser efectivamente, la distancia que separa la media muestral de la media poblacional va a ser menor que esa distancia con esa probabilidad. Y bueno, este epsilon es el error. No, que yo quiero con un error de, no sé, por ejemplo, si la variable está dado en centímetros. No, yo quiero estimar el promedio de esta población con un error que sea máximo 10 centímetros, por ejemplo. Entonces ese sería ese epsilon. Depende de las unidades en que si es tiempo, por ejemplo, no, que yo quiero estimar el tiempo promedio de este proceso con un error máximo de 5 segundos. Entonces ese epsilon sería 5. Eso es. Entonces, mire que aquí nos están dando como una primera aproximación a una fórmula de tamaño de muestra para garantizar cierta probabilidad de una distancia no mayor de tanto entre el valor en este caso, de la estadística frente al valor del parámetro que se quiere estimar. Aquí hay un ejemplito, mire. Dice, ¿de cuál debe ser el tamaño de la muestra para tener una probabilidad de 0.95? Ojo, esa probabilidad es precisamente este 1 menos delta, es 0.95. Eso es. O sea que el delta es 0.05. Dice, de que el promedio muestral no difiera de mu, que es el promedio poblacional, dice, en más de una cuarta parte de la desviación estándar, es un cuarto de sigma. O sea que lo que me está diciendo acá es que el error va a ser un cuarto de sigma. O bueno, él lo escribe aquí como 0.25, que es un cuarto sigma. Ese va a ser el error. Dice, yo quiero que la media muestral no difiera de la media poblacional en más de un cuarto de sigma. Es decir, la distancia entre la media muestral y la media poblacional debe ser menor que 0.5 sigma. Ese va a ser el error.
y la probabilidad con que quiero eso es 95%. Es decir, que el delta del que está hablando acá es de 0.05. Y lo que estamos buscando es el n. ¿Cuál debe ser el valor de n para que esa probabilidad se dé? Recuerde que esa probabilidad tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Es decir, entre más grande sea n, más se acerca la probabilidad a 1. Entonces, siempre se puede garantizar un valor de n. Y está dado por esta fórmula. Entonces, ahí está simplemente reemplazando. Esta es la varianza poblacional. La varianza poblacional. Este es el error. Pide que el error sea 1/4 de sigma. Eso garantiza aquí que este error al cuadrado con este error al cuadrado se va a ir. Y al hacer la cuenta eso da 320. Es decir, que debes tomar un n mayor que 320 para garantizar esa probabilidad de que la media de la muestra no va a ser no se va a separar más de 1/4 de sigma de la media poblacional. Bien, muchachos, más o menos en este sentido es el ejemplo que les que les subí ahí en la plataforma. Es un ejemplo pero que tiene que ver con otra estadística. Ahí tengo una distribución uniforme en 0,1. Uniforme en 0,1. Y lo que se demuestra es que el máximo de la muestra converge en probabilidad a 1. ¿Eso qué significa? Que a medida que el tamaño de muestra aumenta, el máximo de la muestra, es decir, yo estoy sacando muestras de una población que es uniforme en 0,1. Muestras de una población que es uniforme en 0,1. Entonces lo que quiero mostrar es que a medida que el tamaño de muestra aumenta, el máximo de la muestra, que es una variable aleatoria, ya vamos a ver, la próxima clase vamos a ver eso, lo que es el mínimo, el máximo, la mediana, esos son variables aleatorias. Nosotros vamos a usar mucho el mínimo y el máximo de la muestra. Entonces lo que se muestra ahí es que a medida que n tiende a infinito, el máximo de la muestra se aproxima a 0. Es decir, el máximo de la muestra converge en a 1. El máximo de la muestra converge en probabilidad a 1. ¿Sí? Eso se demuestra teóricamente en el notebook ese que ya les voy a mostrar, para los que tengan ya el usuario allá en kaggle.com, pueden ya llevarse ese notebook para su perfil y puede jugar con el n. Entonces, lo que yo hago más abajo, después que demuestro formalmente que efectivamente el máximo de la muestra converge en probabilidad a 1, después lo que hago es, bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que el máximo de la muestra converja a 1. Vamos a hacer, ¿qué significa que el máximo de la muestra converja a 1? Recuerda, no se le olvide el concepto, no se le olvide el concepto intuitivo de eso, que es lo que a mí más me interesa. ¿Qué significa que el máximo de la muestra converge en probabilidad 1? Significa, mira, que tú te puedes conseguir el máximo, en algunos textos lo simbolizan así. La distancia que va a separar al máximo de 1, esa distancia, lo que implica la convergencia en probabilidad del máximo de la muestra a 1 es, dame un épsilon mayor que 0, cualquiera, dame un épsilon mayor que 0. Ya va. Dame un épsilon mayor que 0, dame un épsilon mayor que 0, y yo te garantizo un n
tal que esa distancia es menor que epsilon con una probabilidad que tiende a 1 cuando n se tiende a infinito. ¿Sí? O sea, cuando n tiende a infinito, esta probabilidad de que la probabilidad esto de que esa distancia entre el máximo y 1 va a ser menor que epsilon, esa probabilidad va a tender a 1 cuando n tiende a infinito. Entonces lo que se hace en ese notebook que yo le subí allá, que entre otras cosas no está hecho en R, ¿oyeron? Oiga, a mí me sorprende que unos estudiantes que ya han visto informática básica en el primer semestre, estadística computacional en el segundo semestre, que es prácticamente puro R, y tercero, bases de datos en en el tercer semestre, que es pura cuestiones de programación. Me sorprende que algunos estudiantes hayan visto el código de eso y no se hayan dado cuenta que no es R. O sea que el lenguaje que se está utilizando ahí no es R. Me parece, porque por ahí alguien me dijo que no, que hemos intentado correr eso y no me da un error, me da error. Oye, pues yo cuando veo ese código me doy cuenta enseguida que eso no es R. No, eso debe ser. Eso es como cuando uno escucha hablando, aunque uno no sabe mucho inglés, cuando uno escucha hablando una persona y es en otro idioma, uno se da cuenta, no es inglés. Aunque no sepa lo que está diciendo, uno se da cuenta, no es inglés. A veces uno cuando va en los aeropuertos, así en Bogotá, que hay muchos extranjeros y cosas, uno los oye hablando, no es inglés. Bueno, no sé qué idioma será, pero no es inglés. Y usted cuando vea un código de programación y usted que ya ha visto R y que, mejor dicho, pues, no sea capaz usted de distinguir, no es R. Yo los veo graves. La pregunta es, ¿cómo han pasado todos esos cursos hasta allá? Es una cosa que da, sinceramente, uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Bien? Entonces, eso en lo que está hecho ese programa, ahí no es R. Bien. Lo que se hace en ese notebook es buscar un n de tal manera que esta probabilidad sea grande, por ejemplo, 0.99. Entonces, bueno, ¿cuál es ese n? O sea, porque precisamente cuando habla de que, cuando dicen n tiende a infinito, precisamente lo que en realidad eso implica es que llega un momento en que de ahí hacia adelante la distancia, a partir de ese n en adelante, la distancia entre el xn y el 1 es menor que epsilon siempre. ¿Sí? Es decir, es muy raro, después de cierto n, es muy raro que tú tomes una muestra de una uniforme en 0,1 y que la distancia del máximo de la muestra 1 no sea menor que ese epsilon que te están dando. Hay que buscar el n que garantiza, por ejemplo, que el 99% de las veces que saques muestras ahí de ese tamaño n, el 99% de las muestras, el máximo sea menor que uno solo en una distancia menor que ese epsilon que me da. Y eso es lo que encuentro ahí. Hay un gráfico que te muestra, ¿sí? que nos muestra esa probabilidad, ¿no? A medida que el n va creciendo, vamos a ver cómo va aumentando la probabilidad hasta que prácticamente llega a ser 1 la probabilidad. Eso es lo que significa la convergencia en probabilidad. Bien, bueno.
por hoy dejemos hasta ahí. Quiero, antes de... Es lo siguiente. ¿Cómo? No te preocupes si no conoces el lenguaje de programación de ahí. Lo que vas a hacer tú es... jugar ahí con unos valores para que tú mires cómo funciona la cosa. Les voy a compartir acá la pantalla de mi computador para mostrarles lo que van a hacer. Pero un momentico aquí, quiero pasar lista de los... bien, ya pasé lista. Mire, voy a entrar ya por ahí ayer monté el foro. El foro consiste en que usted debe abrir en esta página. Se me ha olvidado, voy a compartir acá. A compartirle la pantalla. Bien, aquí miren. Dejo un momentico y pongo acá a ver qué están viendo ustedes. Sí, bien ahí. Bueno, mire. Usted, la ventaja que tiene, aquí estoy en mi perfil, ¿no? Mario Morales. Usted va a abrir su perfil y puede entrar a su perfil. Y a ver, ¿cómo hago para mostrarles? Por ejemplo, mire, aquí están unos notebooks que son públicos. No sé de qué se trata. Voy a simplemente a entrar a uno de ellos. Ahí está. Esto es lo que es un notebook. Un notebook es como un archivo donde se comparte, donde se escribe código y se escribe texto. O sea, para escribir código, para escribir texto se usa el lenguaje Markdown. Y para escribir código, bueno, depende del lenguaje de programación que se está usando. Aquí en esta, a mí me gusta esta porque aquí tú puedes escribir notebook en R y en Python. Cuando uno va a abrir un nuevo notebook, usted puede elegir entre, bueno, en qué lenguaje vas a trabajar, en R o en Python. Bueno, mire que yo estoy logueado con mi perfil. Aquí está mi foto. Este es mi perfil. Estoy en mi perfil. Y aquí entré al notebook de una persona que no sé ni quién es. La ventaja que tiene esto es que tú, mire, aquí dice copiar y editar. Copiar y editar. Entonces tú le das clic ahí. Dice que, bueno, hay... bueno, hay unas reglas y esas cosas. Entonces yo le digo que sí, que bueno, lo que pasa es que ahí es como una competencia. Pero nótese que yo ya tengo en mi perfil este notebook y ya yo aquí puedo editarlo. Ya está en mi perfil. Y yo puedo editar esto y puedo cambiar cosas aquí. Eso puede hacer usted aquí. Mire, por ejemplo, aquí yo puedo, mire que ya yo aquí puedo editar cosas. Hola, ahí estoy escribiendo texto. Hola, ¿listo? Entonces, la idea es que usted haga eso empiece con ese notebook que yo les compartí de la convergencia en probabilidad del máximo a 1. Y pues usted no va a entender mucho el lenguaje, pero usted va a poder cambiar un valorcito. Deje ver si yo lo tengo. Si lo tengo aquí. Ahí voy deje, y si lo tengo aquí en mis notebooks.
mi trabajo, aquí están mis notebooks. Aquí, convergencia en probabilidad, ejemplo. Entonces, mire que, bueno, ahora ya no me aparece aquí editar, porque este es mío, ¿no? No me aparece copie y edite porque este es mío. Ya yo lo puedo editar, pero a usted le va a aparecer aquí copiar y editar. ¿Sí? Copiar y editar. Entonces, yo le voy a decir editar. Cuando usted le dice copia y edita, se lo lleva a su perfil y usted puede cambiar cosas acá. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué es lo que quiero que cambie? ¿Qué es lo que quiero que cambie? Por ejemplo, aquí. Bueno, a continuación se calcula la proporción de veces que el máximo de una muestra de tamaño 60 está por encima de 0.95. Usted podría jugar aquí con estos valores de acá. Por ejemplo, con este 60 podría jugar usted y con esta probabilidad. Mira, ahí, bueno, tengo que correr primero acá esto. ¿Qué ventaja tiene esto acá también? Que todos estamos bajo la misma, todos estamos corriendo el programa con la misma máquina. Es decir, no, que a mí no me corre porque, no, a todos nos va a funcionar porque está sobre la misma máquina. Es decir, si está corriendo aquí, va a correrle a usted allá porque usted está corriendo eso en el mismo sistema, ¿no? No, que yo no tengo instalado un paquete, no, nada de eso va a pasar. Mire, usted podría, por ejemplo, aquí, este punto 941 es el 94.1% de las veces, es lo que está diciendo acá. Se calcula la proporción de veces que el máximo de una muestra de tamaño 60 está por encima de 0.95. Recuerde que como es una muestra aleatoria en el intervalo 0,1, el máximo valor posible ahí es 1. El máximo valor posible es 1. Entonces, yo tomo la muestra y calculo el máximo. Entonces, lo que estamos diciendo es, lo que estoy haciendo es tomando muestras, lo que estoy es calculando si, por ejemplo, lo hago 100 veces, si tomo 100 muestras, de esas 100 veces, ¿cuántas veces el máximo de la muestra va a estar por 0.95? Si tomo, por ejemplo, muestras de tamaño 60. Eso es lo que está calculando acá. ¿Ya? Y aquí me está diciendo, mire, el 94.1% de las veces que tome muestras de tamaño 60, ¿cómo es que el máximo va a estar por encima de 0.95 el 94.1% de las veces? Y aquí, mire, aquí está lo del error. Mire, si tomamos un error de 0.05, esto es un cálculo teórico. Si tomamos un error de 0.05, vamos a buscar el n tal que la probabilidad de que el máximo menos 1, o sea, la distancia que separa al máximo de 1, sea menor que epsilon, eso sea mayor o igual que 0.99. Mire que está acercándose a 1. O sea, que la probabilidad de que esto ocurra sea mayor o igual que 0.99. ¿Cuál es el valor de n? En realidad, esa convergencia en probabilidad a nosotros nos interesa es para eso, para el tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra, al fin, es el que nos va a garantizar un error de tanto. En este caso, mire que el error aquí es de 0.05. Un error de 0.05. Y necesitamos garantizar una probabilidad de 0.99 de que el máximo va a estar más cerca de 1 que esa distancia, ¿sí? Con esa probabilidad. Entonces, aquí se hace el cálculo teórico, que es esta fórmula, ¿ves? Uno demuestra sin problema esto de acá. Bueno, para eso necesita la distribución aquí de probabilidad. Mira, aquí necesita esta probabilidad. Esta probabilidad es esto precisamente. Cuando veamos la distribución del máximo,
es que vamos a comprender esta demostración, porque aún no hemos visto la distribución del mínimo y el máximo. Aquí se usa la distribución del máximo. Entonces, para eso se necesita ver en qué consiste la distribución del máximo. Y bueno, mire, si tú despejas el m de aquí, vas a obtener precisamente esta fórmula acá. Logaritmo natural de 1 menos 0.99. Mire, 0.99 es la probabilidad que se está dando acá con la que yo quiero, la cercanía que quiero. ¿Sí? Este 0.99. Y este 0.95 es 1 menos el épsilon, que es 0.05. Eso nos da el 0.95. Entonces, ahí nos piden hallar el n. Bueno, aquí lo hallo teóricamente. Y me dice, mire, para garantizar eso se necesita un n de 89,78. Como n es un entero, entonces un n de más o menos 90. O sea, con un n de 90, tú garantizas que esta probabilidad con épsilon menor que 0.05, garantizas la probabilidad de que esa distancia de entre el máximo y 1 va a ser menor que 0.05 con una probabilidad de 0.99, tomando un n de 90. Bien, y eso es lo que se hace acá. Eso es lo que se hace acá. Eso es lo que se hace acá. Mire que aquí estoy tomando, esta es una forma de tomar muestras de la distribución uniforme. Aquí estoy tomando muestras de la distribución uniforme en el intervalo 0,1. Esto es lo que uno en R, hace con RUNIF. RUNIF. Esto se está haciendo acá en el lenguaje de Python. ¿Ve? Aquí estoy sacando muestras de tamaño mejor dicho, este U es una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0,1. Y aquí estoy sacando muestras de una uniforme en 0,1 y le estoy calculando el máximo de una, ¿ves? O sea que ese XN es el máximo. XN es el máximo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está aquí, voy a correr esto, y este punto 9016 que aparece aquí, es el máximo de una muestra de tamaño 5 que tomé de una uniforme 0,1. Mire, me dio punto 9016. O sea, tomo una muestra de tamaño 5 y le calculo el máximo. Y eso me da, vamos a ver la muestra. Uno puede... la muestra la calcula así. ¿Ve? Voy a pasarme aquí. O sea, este pedacito aquí, por ejemplo, es la que te calcula una muestra de tamaño. Bueno, no va a coincidir con el máximo porque el máximo lo estoy calculando allá. Pero lo que quiero mostrar es que de esta manera se calcula el máximo. De esta manera se saca la muestra. De esta manera se saca la muestra. Acá. La voy a mostrar. Bueno, voy a imprimirla porque ahí, print. Ahí está. Mire, ahí está la muestra. ¿Verdad? Esta es la muestra. Bueno, lo que hacemos es que generamos una muestra, en este caso de tamaño 5. Listo. Y a esta muestra le tomamos el máximo. Bueno, aquí el máximo es .9051. No coincide con este porque este no es el máximo de esta muestra, sino el máximo de la muestra que toma acá. ¿Verdad? Por eso no coincide. Si quiero el máximo, aquí le pongo punto max. Aquí. O sea, enseguida toma el máximo de esa muestra. Bueno, para poderles demostrar que efectivamente es el máximo, tendría que guardarla y después tomarle el máximo a eso que guardé. Bueno, esa es la idea. Entonces, generamos muestras de tamaño n de una uniforme y le tomamos el máximo y miramos cuánto es el máximo y cuánto difiere del valor 1, porque recuerden que estamos mirando
es que el máximo converge en probabilidad a 1. ¿Sí? Y lo que estamos buscando es el valor de n de tal manera que tú garantices que la distancia entre máximo y 1 sea menor que un épsilon con una probabilidad alta. Eso es lo que queremos. Entonces, usted, lo que quiero mostrarles es que usted acá, voy a dejarlo así, usted puede llevarse ese código para su perfil y tratar de estudiar este código y cambiar cositas, y eso no se preocupe que usted no va a dañar nada. Si daña, daña la copia suya, la copia mía permanece segura. Usted se lleva la copia para su perfil y puede hacer eso. Bien, entonces mire aquí, por ejemplo, dice, para un n de aproximadamente 90 se consigue que la distancia del máximo de la muestra a 1 sea menor que 0.05 con una probabilidad mayor que 0.99. ¿Ah? Eso se calcula teóricamente. Aquí, mire, aquí lo que trato es de demostrarla como que por una vez, ¿no? Me recuerde que este xn es el máximo de una muestra de tamaño 90. Recuerde, esta función está definida ya. Esto es una función en realidad. xn es una función que saca una muestra de tamaño 90, en este caso, de una uniforme 0,1 y le calcula el máximo. ¿Listo? Y me la compara con 0.95, el máximo. Recuerda, ese 0.95, mire que es mayor que 0.95. La diferencia entre 1 y 0.05. Mire. Y eso lo repite 1000 veces. Ahí está. 1000 veces. Es una cosa poderosa ese lenguaje. Mire, en este caso tuvimos que el 98.8% de las veces ese máximo es mayor que 0.95. Es decir, una distancia de 0.05 a 1 es más, la distancia es más pequeña que 0.05. Entre máximo y 1, la distancia es más pequeña que 0.05 porque máximo es mayor que 0.95. Espero que me esté entendiendo cómo es la cosa. Y bueno, mire, el 98% de las veces de las 1000 veces que lo hice, en el 98.8% de las veces se consiguió que la diferencia entre máximo y 1 sea menor que 0.05. Se consiguió esta proporción de veces. ¿Sí? El 98.8%. Si lo hago otra vez, el 99.2% de las veces se consiguió eso. 98.7% de las veces. 99.5% de las veces. Bien. Bien. ¿Qué se hace acá? Bueno, lo que se hace es hacer como el grafiquito. Aquí lo que hago es guardar esto que estoy haciendo acá, estas probabilidades, estas frecuencias, que en realidad son unas frecuencias que estoy calculando. Lo que hago es guardarla para hacer el gráfico que sigue. Acá. Y ahí está, miren. Esto que está por acá es el n, que es el tamaño de la muestra. Y este por acá es el máximo. Mire, acá está marcado, en realidad está marcado 0.99. Recuerde que yo quiero una probabilidad de 0.99 de que el 99% de las veces. Recuerde que quiero eso. Entonces, nótese que, mire que para qué valores de n se empieza a dar la convergencia. Es decir, que prácticamente el máximo es 1. ¿Sí? Mire que por acá está el máximo. Recuerde que el máximo converge en probabilidad a 1. O sea, eso prácticamente para cualquier épsilon que tú tomes, la distancia entre el máximo y 1 es menor que ese épsilon. Toma el épsilon lo más pequeño que quiera y encontrarás que la distancia entre máximo y 1 es menor que ese épsilon. Es decir, prácticamente el máximo es 1. Entonces, ¿para qué valores de n se da? Mire, ya para aquí, para 80 prácticamente, tamaños de muestra 80 prácticamente ya, muy raras veces el máximo está por debajo de 1, mire, muy raras veces. Prácticamente ya se confunde
recuerde, el valor del máximo prácticamente se confunde con 1 para unos tamaños de muestra de 90 para arriba. Eso prácticamente ocurre, ¿sí? O sea, el máximo de la muestra prácticamente es 1 ya. O sea, la distancia es mínima entre el máximo y 1. Bien, entonces lo que quería era mostrarle esto y decirle que abra su perfil allá, porque ojo que no va a ser el único, no va a ser el único notebook que les voy a compartir. Todos estos cálculos que hagamos con R acá, los voy a montar como un notebook y se los voy a compartir para que usted pueda utilizarlo y pueda ejecutar esos códigos y pueda observar. Vamos a hacer unas simulaciones, por ejemplo, del teorema del límite central, que se los voy a compartir acá. Entonces, abra su perfil. Recuerde contestar el foro para poderle valer la nota. Si usted no me contesta eso en el foro, aunque haya abierto su perfil y ya esté haciendo maravillas acá, yo no le reconozco la nota, porque la nota se la voy a reconocer porque usted me responde en el foro y me dé el perfil en el foro, porque ahí es donde yo voy a calificar eso. ¿Ya? Entonces, no se le olvide eso. Bueno, muchachos, por hoy creo que está bien, hoy es festivo, solo estábamos como avanzando un poquito porque el lunes pasado se me fue la luz, no les pude dar clase y han habido unos lunes festivos que no hemos dado clase, entonces hemos estado como atrasados en ese sentido. Entonces, nos vemos, ¿el qué? ¿Cuándo es que nosotros tenemos clase? Los viernes, ¿no? El viernes en la tarde. Nos vemos el viernes en la tarde. Bien. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa. Si no, nos vemos. Que estén bien. Feliz día. No se vayan para playa. Cuidado con el coronavirus. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Que pase bien, profe. Que estén bien. Chao, profe. Listo, que estén bien.